Bueno, esta es la presentación del programa número 4, el cual nos solicita que permita ingresar o registrar las notas finales de programación del cuarto bimestre con el nombre del estudiante al que pertenecen. Posteriormente deberá mostrar los siguientes datos estadísticos: media aritmética, mediana y moda, además del listado del nombre del estudiante y de su nota correspondiente. Este es el programa. Este va a contar con varias funciones, ya que su uso es calcular datos estadísticos. Y la primera función, que encontramos es cargar data clase, que como su nombre lo indica, se encargará de cargar los datos ingresados por el usuario y registrarlos como datos de la clase mediante la lista de alumnos y la lista de notas. Dentro de esta función encontramos continuar, que es igual a 1, y el ciclo, que se va a repetir mientras continuar sea igual a 1. Lo que va a pasar dentro de este ciclo es que a la lista alumnos, mediante el método append, se le va a añadir directamente el input que se le solicita al usuario diciéndole que ingrese el nombre del alumno, y lo mismo con la lista de notas, se le va a añadir el entero que se le pide en un input al usuario diciéndole que ingrese la nota de programación de la unidad 4 del alumno. Entonces, por último, se le va a pedir que ingrese 1 si es que desea continuar, y el ciclo va a estar iterando hasta que continuar sea diferente de 1. Luego tenemos media aritmética, que se encargará, como su nombre lo dice, de obtener la media aritmética con la lista que se le brinde. Y esto lo obtiene dividiendo la suma total de los elementos enteros de la lista dividido dentro de la cantidad de elementos de la lista. La suma se obtiene mediante el método sum o la función sum, que ya viene predeterminada en Python, y la cantidad de elementos mediante la función len. Luego tenemos la función mediana, que el parámetro será la lista. Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar sus valores de manera ascendente. Esto se hace mediante la función sort, y después creamos la variable total element, que contendrá la cantidad de elementos que se obtiene con la función len. Lo que se evalúa después es si el total de elementos tiene como residuo un número diferente de 0. Si tiene un número diferente de 0 como residuo, es decir que la lista tiene una cantidad de elementos impar, por lo que la mediana simplemente será el valor de en medio. Entonces esto se calcula obteniendo el índice, el cual será el resultado del total de elementos dividido de una manera entera, por eso se escribe en dos diagonales dentro de 2. Si al contrario la lista tiene un número de elementos par, se tendrá que realizar lo siguiente: obtener el promedio de A más B, en donde A va a ser el elemento de en medio que se calcula, como lo habíamos mencionado anteriormente, el total de elementos dividido de manera entera dentro de 2, y B, que será un elemento que está a una posición anterior del de en medio. Entonces a esos dos elementos le calculamos el promedio y ese será el resultado para obtener la mediana en caso de que la lista tenga un número de elementos par. Ya por último se le da como valor de retorno mediana, independientemente del caso que sea. La última función que tenemos es moda, la cual le brindamos la lista para que calculen la moda de los elementos. Y para esta, que es un poco compleja la verdad, se crean tres variables: contrep, que contará las veces que se repite un elemento; mayor, que contendrá el número máximo que se ha obtenido de iteraciones en un número; y tamaño lista, que será la cantidad de elementos que tiene la lista que se le dé a la función. Para calcular la moda se crearon dos ciclos, valor A y valor B. Ambos están en rango de la cantidad de elementos de la lista que se le brinde. Y lo que va a pasar acá
es que valor A tomará un índice de la lista y valor B, que está dentro de valor A, tomará el índice 0, 1, 2, 3 y así consecutivamente, y estos valores se compararán. Entonces, si valor A es igual a valor B, se le sumará 1 al contador de repeticiones, y si el contador de repeticiones es mayor a la variable que contiene el mayor número de repeticiones hasta el momento, entonces se definirá un nuevo mayor, que será el contador de repeticiones. Entonces, la moda obtenida hasta ese punto o hasta esa iteración será el valor que se ha estado comparando, es decir, valor A. Y cuando esta condición ya no se cumpla, ya se habrá obtenido el mayor. Entonces, la moda será el valor A que más se iteró según mayor. Luego, en la línea 37 inicia el programa creando las dos listas, alumnos y notas, y posteriormente se le cargan datos. El usuario ingresará los datos mediante la función cargar data clase. Acá en la línea 40 esta función tomará el control del programa para que sean ingresados los datos. Y en la línea 42 ya se empiezan a producir las salidas, tanto la parte estadística, en donde se le manda al usuario que el total de alumnos registrados fueron len alumnos, es decir, la cantidad de elementos de la lista de alumnos, la media aritmética de las notas fue. Acá decidí redondear el número a dos decimales para que no muestre tanto. Entonces redondeará la media aritmética con la lista como argumento. Luego la mediana y lo mismo con la moda. Por último, se imprime el resumen, que será la tabla que nos dice el nombre del alumno con su respectiva nota. Para que se muestre el mismo índice, se utilizará un ciclo for en donde el índice que se mandará a la pantalla será el que lleve la variable iteradora, por lo que por la parte de alumnos se imprimirá el alumno con el índice 0 y la nota con el índice 0. Entonces, por la parte de la corrida, vamos a limpiar esto. Pongamos Mario sacó 75. María sacó 90. Pedro sacó 90. Y Ramón sacó 100. Ya no quiero hacer más ingresos, entonces me tirará los resultados. Nos dice que el total de alumnos registrados fueron 4, la media aritmética es de 88.75, la mediana es de 90 y la moda es de 90. Luego está el resumen o la tabla en donde se muestra cada alumno con su nota ingresada. Y para comprobar que los valores o los resultados están bien, se utilizará esta página que nos devuelve la moda, la media y la mediana de los datos que ingresemos. Entonces podemos comprobar, ya tengo ingresados los datos, los mismos que ingresé en el programa, y se puede comprobar que efectivamente la moda es 90, la media es 88.75 y la mediana es 90 también. Gracias.